Esta gigantesca pirámide en la Antártica sería la más antigua de nuestro planeta. Es posible que bajo el hielo estén las claves para que reclamemos nuestro pasado. Los nazis estaban especialmente interesados en la Antártica. Salían platillos del agua y les disparaban con algún tipo de rayo, literalmente cortando los barcos a la mitad. La Antártica podría contener restos perdidos de una civilización extraterrestre que existió allí hace miles y miles de años. Desde el comienzo de la civilización, la humanidad atribuye su origen a los dioses y a otros visitantes de la galaxia. Y si eso fuese cierto, ¿realmente los extraterrestres ayudaron a crear nuestra historia? Y de ser así, la prueba final podría hallarse cuando descubramos las pirámides de la Antártica. Extendiéndose casi 13 millones de kilómetros cuadrados en el extremo más meridional de la Tierra, se encuentra el continente más frío y aislado del mundo, la Antártica. A causa de su clima hostil, que incluye temperaturas promedio de menos 45 grados Celsius y vientos de más de 322 kilómetros por hora, el continente antártico permanece casi intacto. Según registros históricos, el hombre moderno ni siquiera puso un pie en el continente hasta 1853, cuando el capitán de barco Mercator Cooper atracó en lo que ahora conocemos como la costa Oates de Victoria Land. Hoy, entre 1,000 y 5,000 personas residen en las estaciones de investigación esparcidas por el continente, enfrentando condiciones extremas, con la esperanza de aprender más sobre este misterioso paisaje. Lo que ocurre con la Antártica es que hasta 98% de ella está cubierta de hielo. Y solo hay pequeñas áreas que sobresalen ocasionalmente, como cumbres montañosas, riscos y picos. La Antártica es el continente menos explorado. Incluso el Polo Norte, que es solo hielo, ha sido más explorado. Es un misterio y está aquí en la Tierra. Tal vez sea la última gran región inexplorada de nuestro planeta. La Antártica es un vasto mundo helado, y sabemos muy poco de él. Y de hecho, el hielo tiene hasta 4.800 metros de espesor en ciertos lugares. Y lo que hay bajo el hielo sigue siendo un misterio para los científicos. Solo tienes que imaginar esto. La Torre Sears mide poco más de 500 metros de alto. Así que tienes que imaginar que puedes apilar 9 torres Sears y aún así no sobresaldrían de esa capa de hielo. Muchos geólogos creen que la Antártica ha estado completamente congelada e inhabitada por más de 12 millones de años. Pero en 2012, nuevas fotografías revelaron formaciones en el paisaje que desafían esta noción. Misteriosas estructuras piramidales que emergen del hielo derretido. Recientemente se han encontrado reportes de pirámides halladas en la Antártica. Se han recogido fotografías que muestran lo que parecen ser pirámides perfectas por los 4 lados, muy similares en diseño a las de Giza, Egipto y tal vez a las de otros lugares del mundo. Aunque los científicos ortodoxos explicaron las fotografías como simples formaciones naturales de tierra, los analistas de imágenes satelitales como Joseph White no están totalmente convencidos.
En marzo de 2013, descubrió lo que cree es evidencia de otra pirámide, ubicada al sur de la remota cordillera Shackleton de la Antártica. Inicialmente hallé la estructura mientras buscaba en Google Earth. De hecho, observaba algunos extraños puntos vacíos que hay en la Antártica cuando me topé con esta gran estructura cuadrada que parece ser algún tipo de edificación o alguna especie de pirámide. Pero ciertamente es muy grande y muy cuadrada. De hecho, concuerda perfectamente con las coordenadas de la brújula, norte, sur, este y oeste. Y esto me indica que probablemente sea una estructura inteligente, porque estructuras aleatorias como las montañas no concuerdan con la brújula. Y otra forma de saber que una estructura no se formó naturalmente es a través de la simetría, cosas como ángulos rectos, triángulos equiláteros y formas que normalmente no hallarías en la naturaleza. Esta estructura mide exactamente 2 kilómetros cuadrados. De esta esquina a esta esquina hay 2 kilómetros y de esta a esta también hay 2 kilómetros exactamente, lo que le daría más del doble del tamaño de cualquier pirámide hallada en la Tierra. Aunque pudiese parecer inimaginable que existan pirámides en la Antártica, en años recientes los arqueólogos han hallado pirámides por todo el mundo que habían estado perdidas por siglos, confundidas con formaciones naturales u ocultas en los lugares más extraños. Han sido descubiertas en las planicies del norte de Perú, enterradas bajo tierra y escombros en Indonesia, e incluso podría existir una en Los Ángeles, California. Por todo el mundo hallamos evidencias de estructuras piramidales. Deberíamos comenzar a contemplar la posibilidad de que la Antártica estuvo habitada alguna vez. ¿Habrá sido una civilización perdida? ¿Podrían ser antiguos astronautas? Tal vez los primeros monumentos de nuestra propia civilización vinieron originalmente de la Antártica. Si esta gigantesca pirámide de la Antártica es una estructura artificial, probablemente sería la pirámide más antigua de nuestro planeta. Y de hecho, podría ser la pirámide maestra por la cual fueron diseñadas todas las otras pirámides de nuestro planeta Tierra. Se han realizado muchas investigaciones sobre las pirámides en todo el mundo, en cuanto a su estructura y lo que son realmente. Una de las teorías dice que las pirámides son generadores de energía. Así que si estas pirámides, ubicadas estratégicamente por todo el mundo, generan una carga, es posible crear una onda estacionaria general en todo el mundo, que básicamente es una transmisión inalámbrica de energía. Hay teorías sobre naves antiguas extraterrestres y seres con alta tecnología que podrían usar este sistema inalámbrico interconectado de energía para navegar por el planeta. Y tiene sentido que si hubo algún tipo de red energética piramidal mundial como esta, la Antártica también tendría pirámides similares. La idea de estas construcciones piramidales, ¿de dónde provienen? Porque no son algo arbitrario. Y estas construcciones existen por todo el mundo, así que ¿cuál fue el estímulo? ¿Cuál fue el origen? Y, aún más fascinante, ¿se originaron en el continente de la Antártica? ¿Podría la pirámide que Joseph White asegura haber descubierto cerca de la cordillera Shackleton y otras formaciones piramidales fotografiadas hace poco en la Antártica brindar evidencias de visitas extraterrestres a nuestro planeta en el pasado? Y si de hecho son estructuras artificiales, ¿cómo es siquiera posible que estén en un lugar que ha estado enterrado bajo el hielo por más de 12 millones de años? Según los teóricos de los antiguos astronautas, la Antártica podría no haber sido un continente congelado por tanto tiempo, como sugieren los científicos ortodoxos. Y dicen que pueden hallarse pruebas examinando un mapa de hace 500 años que muestra al continente sin hielo.
Siberia, 2013. Un mamut lanudo congelado en el hielo es descubierto. Sepultado en forma tan rápida que su tejido sanguíneo y muscular fue preservado perfectamente. Es solo uno de docenas que han sido hallados en el hielo siberiano desde comienzos del siglo XX. Muchos, al parecer, quedaron en animación suspendida. Algunos con comida en sus bocas y vegetación en sus estómagos, que solo crecería en un clima mucho más cálido. El descubrimiento de un mamut lanudo que se congeló genera algunas preguntas científicas interesantes. ¿Le ocurrió algo al mamut lanudo que lo congeló muy rápido? Pero también genera la pregunta de cuán rápido puede cambiar el clima realmente y si hace falta algún tipo de cataclismo repentino e inesperado. En 1958, Charles Hapgood, un científico educado en Harvard, publicó el libro Earth Shifting Crust. En él propuso que porciones de la corteza terrestre experimentaron cambios violentos y repentinos durante la historia geológica de la Tierra. Su teoría, conocida como la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre, planteaba que tanto Siberia como el continente de la Antártica estaban ubicados en climas un poco más templados antes del final de la última era de hielo, hace aproximadamente 12.000 años. Pero entonces, alguna catástrofe desconocida los arrojó a sus posiciones actuales. El profesor Hapgood tuvo la idea de que la posición previa del Polo Norte se encontraba en el área de la bahía Hudson, y que luego cambió a donde está el Polo Norte hoy. Y cree que en el Polo Sur, el área de la Antártica también experimentó previamente un clima templado, y que repentinamente cambió luego a este duro clima gélido que tiene actualmente. Él cree que la última vez que esto tuvo lugar fue hace aproximadamente unos 12.000 años. Cuando pensamos en la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre y las placas tectónicas, debes pensar en que la corteza básicamente flota sobre el magma y puede moverse y cambiar sobre él. La corteza terrestre no es una pieza sólida. Sabemos que está hecha de muchas piezas individuales, así que podrías ver cómo los continentes probablemente encajaban y a dónde se movieron, cómo se separaron en un largo periodo. La pregunta es si algo tan grande como la Antártica cambiaría repentinamente o si es demasiado grande. Estos cambios de la corteza, según Hapgood, podrían ocurrir en un periodo de incluso días, así que si existía una civilización próspera, este desplazamiento de la corteza podría golpearla muy rápidamente y de hecho podría verse congelado en un periodo muy corto de tiempo. Aunque la teoría de Hapgood de cambios repentinos a gran escala en la corteza terrestre no fue ampliamente aceptada, el renombrado físico Albert Einstein quedó electrizado por ella e incluso escribió el prólogo del libro de Hapgood. Hapgood también encontró apoyo adicional para su teoría cuando en 1960, mientras revisaba los archivos de la Biblioteca del Congreso, descubrió un mapa inusual publicado en 1531. El mapa, atribuido al matemático y cartógrafo Orontius Phineas, parece mostrar un continente libre de hielo, notablemente similar a los mapas actuales de la Antártica. No fue sino hasta el año de 1820 cuando tuvimos una idea real del aspecto de la Antártica. Sin embargo, aquí, en el mapa de Orontius Phineas de 1531, aquí estaba la Antártica. ¿Cómo rayos es posible que pueda aparecer en este mapa? Los investigadores están confundidos por cómo el mapa de Orontius Phineas podría incluir un continente que no fue descubierto sino hasta más de 300 años después. Y están aún más perplejos por el hecho de que muestra a la Antártica libre de hielo. Si los exploradores de algún modo descubrieron la Antártica en el siglo XVI, esta habría estado totalmente congelada.
Extraordinariamente, el mapa de Phineas no solo muestra una costa detallada libre de hielo, sino todo el continente, incluyendo rasgos interiores como ríos, valles y montañas. El mapa muestra cordilleras que tienen ríos que fluyen desde ellas. ¿Cómo puede ser eso? Está congelado, es hielo. Hay una imagen de la NASA del continente de la Antártica tomada con radar para poder captar y ver esas cordilleras montañosas. Y puedes ver una cordillera montañosa en una fotografía, y en el mapa de Orontius Phineas está allí también. Es la misma cordillera montañosa. Según los climatólogos, se estima que esta zona habría estado libre de su cubierta de hielo cuando menos hace 6.000 años. Así que, ¿cómo es posible que exista este mapa? ¿Acaso Phineas tuvo acceso a un mapa más antiguo que se remontaba a miles de años? Y tal vez más confuso, cartógrafos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que recibieron los mapas en los años 60 concluyeron que fueron dibujados usando avanzada trigonometría esférica con notable precisión, en especial al considerar que los mapas fueron hechos hace cientos de años. El hecho de hallar algo que sea una referencia a la tecnología moderna en un mapa que se remonta al siglo XVI me hace pensar que es posible que haya sido usado algún tipo de radar con tecnología avanzada, porque para producir un mapa que delinee las áreas como las vemos, tendrías que estar a una altitud de 129.000 metros. Así que, ¿cómo fue posible? Podría ser que la base de estos mapas haya sido tomada de otros mapas que fueron cartografiados por topógrafos extraterrestres. Las implicaciones de todo esto, y ahora podemos agregar cosas como pirámides, realmente indicarían que hubo algún tipo de civilización antigua en la Antártica. Y que eso habría ocurrido hace más de 12.000 años. Y debes preguntarte qué tipo de civilización era esta. ¿Es posible que fuesen extraterrestres? ¿Podría la Antártica haber estado habitada por extraterrestres en el pasado? ¿Acaso estudiaron este continente y dejaron atrás información detallada sobre su paisaje? De ser así, ¿qué sucedió con estos visitantes de otros mundos? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que pueden hallarse más pistas en las historias egipcias que describen una catástrofe que alteró la Tierra. Edfu, Egipto. Ubicado en la ribera occidental del Nilo, el templo de Edfu es uno de los más antiguos y mejor conservados del Reino Antiguo, construido en el año 237 a.C. El templo de Edfu es de tremenda importancia. Al entrar al templo es como si entrases a un libro. Está literalmente repleto de textos. Cada pared, cada columna, cada salón, cada cámara está llena de textos. Son conocidos colectivamente como los textos de Edfu. Lo interesante es que la mayoría de estos textos hablan de la creación del mundo. Según los textos, la Tierra fue creada por poderosos dioses que bajaron del cielo. Y estos dioses crearon primero un lugar conocido como la Isla del Huevo. Dos dioses crearon una isla en medio del lago eterno. La creación comenzó en esa isla. Los ocupantes de este llamado mundo mítico primordial eran criaturas muy extrañas. Parece haber tres grupos de personas. Uno llamado los sabios, otro llamado los constructores y el otro llamado los Sheptiu. Nadie sabe quiénes son. Estos son verdaderamente misteriosos porque se dice que emergieron del agua. Los egipcios creían que una serie de dioses llegaron y construyeron los primeros templos.
dice que aquí fueron construidos los primeros templos, los primeros en el mundo, y que estos se convirtieron en los planos para todos los templos de Egipto. Una vez que todos los dioses creadores habían terminado su trabajo de crear el mundo, se reunieron con su gran nave y ascendieron al cielo. Los antiguos egipcios creían que todo su corazón, que todo lo registrado y grabado en esas paredes era cierto, cierto, cierto. Si las paredes dicen que hay una isla en medio de la nada, donde los dioses iban a ascender al cielo, entonces los antiguos egipcios o los devotos creían que esa isla existía. Según los textos de Edfu, no todos los ocupantes se marcharon. Y después de muchas generaciones, la isla sufrió un destino terrible. Los textos difieren mucho en cuanto a lo ocurrido a los ocupantes, esos extraños dioses. Parece que una vez que se establecieron, que construyeron los templos, entregaron su trabajo a su linaje histórico y se marcharon. No sabemos a dónde fueron. Parece haber algo muy interesante aquí. Parece haber una guerra en marcha. Los ejércitos de estas divinidades son guiados por este dios halcón, y él lucha contra un enemigo representado por una serpiente. En los cielos apareció lo que era conocido como la serpiente enemiga. Tenía nombre, era llamada la Gran Saltadora. Y se decía que inmediatamente después de su aparición hubo un tiempo de oscuridad y que hubo inundaciones que destruyeron esta isla sagrada. Y cuando las aguas retrocedieron, estos seres originales, que eran conocidos como los antiguos o los ancianos, ya no estaban allí. Tal vez la Gran Saltadora, esta serpiente enemiga, era el recuerdo del cometa que entró en nuestro sistema solar interior, que estalló causando toda esta devastación y destrucción. ¿Podrían los relatos de esta antigua catástrofe inscritos en las paredes del templo de Edfu estar describiendo un evento natural? ¿O fue un ataque deliberado? Un ataque contra una civilización de otro mundo que existía en lo que ahora conocemos como el continente de la Antártica. Debemos dar un segundo vistazo a los textos de Edfu y la historia de la isla del huevo, porque es el texto original de la historia de Platón. En su historia de la Atlántida, él nos da un detalle muy importante. La describe como una isla inmensa del tamaño de Libia y África del Norte combinadas. Bien, lo interesante es que solo hay una isla en el planeta que está en medio del océano y que concuerda con esa descripción, y es la Antártica. Curiosamente, el continente insular mostrado en el mapa de Orontius Phineas revela un cambio en el polo sur de 7,5 grados, o casi 1.609 kilómetros de donde está hoy. ¿Podría este cambio corroborar los relatos de un gran evento catastrófico en el pasado? De ser así, ¿podría el mito de la creación registrado en Edfu estar describiendo algo más que mitología? El cataclismo que habría movido la Antártica habría destruido la civilización que estaba allí. Y luego, con el tiempo, las edificaciones y pirámides que estaban allí habrían sido cubiertas por el hielo. Así que la idea de que la Antártica oculta bajo su hielo alguna civilización antigua es muy intrigante y muy bien podría ser cierta. ¿Podría realmente existir evidencia de una antigua civilización extraterrestre enterrada bajo el hielo de la Antártica? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y creen que esta larga historia de una presencia alienígena allí es precisamente lo que trajo a otra fuerza para ocupar sus heladas costas: los nazis.
Hamburgo, Alemania, diciembre de 1938. A 4 años del reino de Adolfo Hitler como Führer, este comienza a establecer su dictadura total, tomando el control directo de la milicia alemana. Pero al borde de la Segunda Guerra Mundial, Hitler también se ve involucrado en asuntos mucho más extraños que se ocultan al público. Está comprometiendo todos los recursos restantes en la búsqueda de antiguas reliquias que cree podrían contener poderes increíbles. El 17 de diciembre, el carguero alemán MS Schwabenland zarpa en una de estas misiones ultra secretas. Se rumora que su equipo de 33 miembros incluye científicos, expertos militares, equipos de construcción y miembros clave de la Sociedad Thule, un grupo élite asociado con los nazis que se enfocaba en el misticismo y lo oculto. 32 días después llegan a su destino, la Antártica. Los nazis estaban fascinados por las civilizaciones antiguas y las leyendas de superrazas desaparecidas. Buscaban ese hogar ártico perdido que pensaban era el origen de los arios. Buscaban por todo el mundo, y eso incluía la Antártica. La sociedad Thule, de hecho, creía que había místicos o canales capaces de comunicarse con estos seres que aseguraban ser de origen extraterrestre o pertenecer a esta civilización que vivía en el interior de la Tierra. Dieron mucha información sobre la construcción de vehículos aeroespaciales avanzados, platillos voladores, y creo que el partido nazi de Hitler recibió mucha información sobre la Antártica, que allí había una antigua civilización o bases donde podían hallar mucha de esta tecnología avanzada. Durante su tiempo en la Antártica, se cree que los nazis cartografiaron enormes franjas del helado paisaje por aire. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que también establecieron un complejo cuartel general subterráneo, conocido como la Base 211. Hitler y los nazis estaban especialmente interesados en la Antártica. Pienso que realmente creían que sucedían cosas en lo profundo del hielo. Y siempre ha habido rumores de que los nazis con sus submarinos tenían cavernas bajo el agua, pequeñas ciudades a donde escaparon después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes van a la Antártica, encuentran enormes ciudades que eran sumamente tecnológicas. Y estos edificios no estaban solo en la superficie, estaban bajo tierra a gran profundidad. Así que comenzaron a reubicar una enorme cantidad de equipo y personal en la Antártica, presurizando de nuevo estas antiguas instalaciones y ocupándolas. En 1946, un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos organizó su propia misión a gran escala a la Antártica. La Operación High Jump envió 4.700 soldados, 13 barcos, un portaaviones y varios hidroaviones a la Antártica. Aunque el gobierno lo negó entonces, después se conocería que uno de los principales objetivos de la misión era extender la soberanía de Estados Unidos sobre la mayor área viable del continente de la Antártica. La Marina de los Estados Unidos envió lo que era una flotilla de barcos armados a la Antártica en la operación High Jump. Hubo historias muy extrañas que finalmente surgieron de esta expedición que terminó con mucha antelación. Había historias de naves que salían del agua alrededor de los barcos y de vehículos similares a platillos voladores. Salían platillos del agua y les disparaban con algún tipo de rayo, literalmente cortando los barcos a la mitad. Derribaban los aviones del cielo y viajaban tan rápido que era casi imposible saber visualmente a dónde iban esas naves.
Así que la flota estadounidense tuvo que regresar a los Estados Unidos totalmente dañada y destruida. Aún es un misterio toda la actividad que ocurrió en la Antártica. Debes preguntarte si la milicia estadounidense y de otros gobiernos también son conscientes de las estructuras bajo el hielo, de las pirámides bajo el hielo, y si tal vez saben que hay algún tipo de civilización antigua congelada bajo el hielo de la Antártica. Si de hecho los nazis buscaban tecnología extraterrestre en la Antártica, ¿es posible que la hayan descubierto? ¿Y podría la milicia de Estados Unidos haber encontrado esta poderosa tecnología años después durante la operación High Jump? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que más pruebas de una presencia alienígena en la Antártica podrían hallarse en un lago prehistórico enterrado más de 3.000 metros bajo el hielo. Lago Vostok, Antártica. Enterrado bajo unos 3.000 metros de hielo, se halla un cuerpo acuático de 12.000 kilómetros cuadrados. Es por mucho el mayor de los casi 400 lagos del continente que está totalmente cubierto de hielo. En 2001, pilotos que recolectaban datos aquí registraron irregularidades extremas en el campo magnético en el extremo sureste del lago, extendiéndose por unos notables 104 por 74 kilómetros. El área produce un inusual alto nivel de energía magnética. Esta anomalía tenía aproximadamente 80 kilómetros de diámetro y era algo que concordaría con el campo magnético generado por una ciudad. He estado en el lago Vostok varias veces, como parte de una expedición de investigación, y cuando estuvimos en el lugar captamos esta anomalía magnética, pero también hallamos otras anomalías que, de hecho, realizan una transición de un lugar a otro. Se movían. Es muy raro y sumamente inusual. No pudimos determinar qué causaba estas anomalías. Es totalmente inexplicable. Y claro, esto generó teorías de que tal vez haya algo más aquí. Tal vez sea algún ovni, tal vez sea algún tipo de base alienígena, tal vez incluso sean los restos de una civilización perdida y ahora la propia Agencia de Seguridad Nacional oculta casi cualquier investigación adicional, convirtiéndose en un área prohibida. Vostok no es el único lugar con acceso exterior limitado. 7 países han reclamado territorios en la Antártica y, sin embargo, sigue siendo uno de los lugares más restringidos del mundo. Actualmente hay 68 bases internacionales aquí, muchas de las cuales requieren permisos especiales para ser visitadas. Son operadas no solo por científicos, sino por personal militar. Pero, ¿por qué están tan restringidas? Estación McMurdo, Antártica. Ubicada en la península sur de Ross Island, esta es la mayor estación de investigación del continente. Fue establecida por el gobierno de Estados Unidos en 1956 y alberga hasta 1.200 residentes a la vez. En enero de 2015, un ingeniero de vuelo de la Marina de Estados Unidos que sirvió en el Escuadrón de Desarrollo de la Antártica en McMurdo por 14 años, contactó a la periodista e investigadora Linda Moulton Howe con extraños relatos sobre su estadía en la Antártica. En enero de 2015 recibí un email de un ingeniero de vuelo naval retirado. Me pidió que lo llamase solo Brian ante el público. Y esto fue lo que me dijo. Desde cerca de 1983 hasta cuando se retiró de la Marina en 1997, estuvo en todo tipo de lo que llaman misiones de expedición del Escuadrón de la Antártica, que incluía el rescate de personas en varios lugares. Durante todos estos viajes no había ocurrido nada muy extraño, y entonces de pronto era una cosa tras otra.
Durante una misión del escuadrón en las montañas transantárticas, todo el equipo vio un montón de objetos plateados como dardos. Eran redondos. Y él dice que hacían algo muy extraño. Iban de un pico a otro pico y a otro pico en grupo. Y luego todos despegaban. Y esto no solo ocurrió una vez, sino una y otra vez. Según el informante, este fue solo uno de los muchos misterios que presenció en el continente durante su tiempo allí. Se les asignó una tarea poco después. Había una emergencia médica. Ahora estaban bajo presión. El tiempo corría y se tomó la decisión de atravesar la zona de vuelo prohibida porque se trataba de una emergencia. ¿Y qué fue lo que vieron? En el hielo estaba la enorme entrada de una cueva, pero inclinada hacia abajo. Y él dijo, creo que por lo menos, Linda, medía 60 metros de diámetro. Un gran hoyo en el hielo. Y dijo, nuestros instrumentos no funcionaban, perdíamos electricidad, teníamos anomalías magnéticas y concluimos que había algo en ese hoyo que estaba causando esos problemas. Realizaron su rescate médico. Y lo siguiente que supieron es que fueron interceptados por hombres uniformados, que no eran de McMurdo. Parecían ser de Washington, D.C. Y como dijo, nos dijeron que nunca debíamos estos viajes. No había ocurrido nada muy extraño. Y entonces, de pronto, era una cosa tras otra. Durante una misión del escuadrón en las montañas transantárticas, todo el equipo vio un montón de objetos plateados como dardos. Eran redondos. Y él dice que hacían algo muy extraño. Iban de un pico a otro pico y a otro pico en grupo. Y luego todos despegaban. Y esto no solo ocurrió una vez, sino una y otra vez. Según el informante, este fue solo uno de los muchos misterios que presenció en el continente durante su tiempo allí. Se les asignó una tarea poco después. Había una emergencia médica. Ahora estaban bajo presión. El tiempo corría y se tomó la decisión de atravesar la zona de vuelo prohibida porque se trataba de una emergencia. ¿Y qué fue lo que vieron? En el hielo estaba la enorme entrada de una cueva, pero inclinada hacia abajo. Y él dijo, creo que por lo menos, Linda, medía 60 metros de diámetro. Un gran hoyo en el hielo. Y dijo, nuestros instrumentos no funcionaban, perdíamos electricidad, teníamos anomalías magnéticas y concluimos que había algo en ese hoyo que estaba causando esos problemas. Realizaron su rescate médico. Y lo siguiente que supieron es que fueron interceptados por hombres uniformados, que no eran de McMurdo. Parecían ser de Washington, D.C. Y como dijo, nos dijeron que nunca debíamos volar sobre ese hoyo y que no debíamos hablar al respecto de nuevo. ¿De qué se trata eso? ¿Tiene algo que ver con todas esas otras piezas que siguen surgiendo de que podría haber algo arqueológico en la Antártica? Según los teóricos de los antiguos astronautas, esta no era la primera vez que un enorme hoyo había sido visto en el hielo de la Antártica. El famoso explorador polar, el almirante Richard Byrd, supuestamente reportó haber visto una enorme entrada a un mundo subterráneo durante su expedición al Polo Sur en 1947. El almirante Byrd hizo muchas declaraciones inusuales, supuestamente hablando de una gran abertura en el Polo Sur que llegaba muy profundo en la Tierra, libre de hielo, y que estaba habitada por varios tipos de alienígenas. Y cuando Byrd regresó a los Estados Unidos, fue llevado a Washington, donde fue interrogado fuertemente sobre sus declaraciones. Y supuestamente se le dijo que dejara de hablar de esto. Debes preguntarte si el Polo Sur es algún tipo de entrada extraterrestre. Algún tipo de portal tan importante que tiene que ser controlado por los militares.
¿Está encubriendo el gobierno de Estados Unidos una presencia extraterrestre en la Antártica? Y de ser así, ¿podrían ser los mismos seres de otros mundos que una vez ocuparon el continente hace miles de años? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que la verdad podría ser revelada cuando el hielo de la Antártica finalmente desaparezca. Este de la Antártica, octubre de 2015. Científicos de la NASA anuncian que descubrieron que el hielo en esta región, de hecho, está creciendo, a pesar de creerse lo contrario durante años. Un promedio de 82,000 millones de toneladas por año. La nieve está agregando hielo a gran parte del continente, pero al mismo tiempo, los glaciares se derriten rápidamente a lo largo de la costa oeste de la Antártica. Los científicos calculan que desde el año 2009, hasta 60 kilómetros cúbicos de hielo, el equivalente a 70,000 edificios Empire State, están desapareciendo en el océano cada año. Pero, ¿por qué está derritiéndose el hielo aquí, cuando está creciendo en gran parte del resto del continente? Vemos esas imágenes gráficas en televisión de las capas de hielo derritiéndose y cayendo al mar. Pero, de hecho, las capas de hielo solo se están derritiendo en determinadas áreas. Lo raro es que por diversos factores, el hielo de la Antártica podría de hecho estar creciendo y extendiéndose, lo que sería muy extraño. No podemos destacar la posibilidad de que en ciertos casos pudiese haber ciudades enteras construidas bajo tierra que incluso podrían mantenerse activas por extraterrestres. Y que cuando esas ciudades son energizadas o expanden su tamaño, emitan algún tipo de calor, y ese calor, a su vez, esté derritiendo el hielo sobre ellas. Si hay cosas enterradas bajo kilómetros de hielo en la Antártica, significa que algo tuvo que ocurrir antes de la última era glacial. ¿Quién sabe lo que encontraremos allí? ¿Los restos de una civilización perdida? Tal vez incluso las herramientas que usaron para construirla. Es posible que bajo el hielo estén las claves para que nos salvemos a nosotros mismos y reclamemos nuestro pasado. Podríamos llegar a una situación en la que esto ya no pueda ocultarse, donde ruinas visibles, pirámides gigantes, obeliscos gigantes comiencen a surgir del hielo. Y en ese punto se acabará el juego. Ya no podrán meter esto bajo la alfombra. No hay duda de que bajo el hielo de la Antártica podría haber naves extraterrestres. Podría haber ciudades allí abajo. En conclusión, eso afectaría todo el sistema de creencias de la humanidad. Cambiaría todo lo que conocemos. ¿Qué yace realmente bajo la nieve y el hielo de la Antártica? Este continente helado alguna vez estuvo cubierto de frondosa vegetación, además de pirámides anteriores a las de Egipto. ¿Y si los extraterrestres realmente habitaron la Antártica? ¿Podrían estos visitantes de otros mundos aún estar escondidos allí? Tal vez algún día cercano descubramos lo que el hielo de la Antártica ha ocultado por miles de años y finalmente exponga la verdad sobre nuestro pasado alienígena.